vamos a ver qué es lo que podemos hacer acá con esto. En realidad, cuando uno parte con una exposición sobre un tema, en este caso políticas públicas, intenta ser responsable con el título, porque el título entrega las variables de una, ¿cierto? Políticas públicas. Entonces, ¿qué entendemos por política y qué entendemos por público? Pero eso requiere, Wilfredo, ¿sí? Eso requiere una cosita previa, una previa local, como decía Mario Rodríguez Cobo. Y es que los seres humanos somos prisioneros de las palabras, en primer lugar. Y como prisioneros de las palabras, estamos atados a un nudo. Y este nudo lo detecta el psicoanálisis a través de, no solamente de Freud, sino a través de Jacques Lacan, que mezcla el psicoanálisis con el lenguaje. Ahí bajó el... Ya. Empezamos de nuevo. Sí, perdona, no, síguenos. Perdona. Bueno, les decía que los seres humanos estamos atados a un nudo que tiene tres patas: lo simbólico, lo imaginario y lo real. Y ese es el gran conflicto, bueno, tú como filósofo lo debes saber, es el gran conflicto que no hemos resuelto. Porque como prisioneros de las palabras estamos en el plano del lenguaje. Entonces, si decimos política pública, entonces definamos lo que es política y definamos lo que es pública. Al caer en el tema del imaginario, y ahí quería referirme un poco a esto, siempre es bueno remitirse, y tú lo sabrás como filósofa, que la filosofía central, no sé si estarás de acuerdo, es el amor. En el tema de los seres humanos, la raíz de la filosofía es el amor, lo demás son puros disfraces nomás. La política. ¿Podría ser la felicidad o no? Claro. Porque el amor es más limitado. Felicidad es más. Claro. Bueno, Aristóteles era partidario de definir el tema de la felicidad vinculado al amor, ¿no? Pero en el sentido de... El amor sirve para analizar el tema del imaginario, el simbólico y el real. Por ejemplo, si ustedes dicen lo simbólico en el amor, para la gente más tradicional sería el matrimonio, por ejemplo, la familia, ¿no? Esos son lenguajes, ¿no? En el plano de lo simbólico. El imaginario vendría siendo las expectativas que yo pretendo de esa relación familiar o matrimonial. Yo me imagino que lo voy a pasar muy bien, que el amor es para toda la vida, qué sé yo. Y lo real viene siendo cuando todo eso entra en crisis, cuando todo eso es falso, o uno creía que era verdadero y no funciona. Bueno, lo mismo pasa con este tema de la política pública, porque la política pública, yendo a una definición de los dos conceptos, por política, una cuestión muy tradicional sería la buena administración de la casa, ¿no es cierto?, de la casa pública. El problema está en que Cornelio Castoriadis decía que una cosa es lo político, que es lo cotidiano, la politiquería práctica, y otra cosa es la política, que sería la gran política. Y eso es lo que nosotros aspiramos, a desarrollar una gran política para que sea efectivamente pública. El asunto está en que frente a la política, hoy día nos encontramos con que hay una diferencia entre la política y lo político también, y el poder. Porque la política es aparentemente nacional, o es aparentemente regional, o es aparentemente comunal, pero el poder es global. Y ahí tenemos un problemita. ¿Cómo nosotros logramos hacer política en un país donde el poder
lo manejan las empresas transnacionales, por ejemplo. Entonces yo quería ver, hacer un intermedio acá. ¿Qué opinan ustedes del tema del control global y el control local o el control comunal? ¿Qué podemos hacer? ¿Es posible hacer algo o no es posible? ¿Qué piensan ustedes? A ver. Encuentro que es súper complejo y bien el tema. Los países cada vez más tienen que tratar de delimitar sus políticas en un contexto totalmente globalizado. Entonces, ¿cómo choca nuestra realidad nacional con tratar de insertarse en una realidad internacional? Y muchas veces, lamentablemente, los países optan más por tomar las tendencias internacionales sin tomar en consideración lo que está pasando internamente en sus países, solamente por llevar como la tendencia mundial. Ahora, yo creo que Chile está en ese momento, está pasando por ese proceso. ¿Qué hago? ¿Tomo las políticas internacionales? ¿Sigo las tendencias mundiales de los otros países con los que quiero relacionarme, con los que quiero ser socio? ¿O tomo mis propias políticas y logro fijarme solo en lo local? Entonces estamos en ese punto como de quiebre. Perfecto. Mira, hay un asunto que es bien importante. Bueno, es un proceso esto de cambio, de evolución, ¿no? Si nosotros vemos lo que pasaba en los tiempos primitivos, ¿no es cierto?, cuando eran tribus, ¿no?, eran clanes, ¿no es cierto?, y ahora que vemos todo lo que tiene que ver con la globalización, la verdad es que nos encontramos con que realmente hay, ¿no es cierto?, muchas maneras de enfrentar este mundo, ¿no?, porque la globalización nos permite transparencia. Ahora nosotros nos damos cuenta que el capitalismo está acá metido con todo, porque a la gente le cuesta un poco, porque la gente se preocupa, bueno, yo voy a ganar tanto, voy a gastar tanto, voy a ir así, ¿ah? Pero resulta que el por qué, cómo lo hago, son cuestiones que naturalmente pesan para este proceso que estamos viviendo. Yo te hablaba de la revolución digital y las redes, por ejemplo, que son otras alternativas, ¿no es cierto?, donde todo tiene que ser obligadamente transparente. Quizás la economía nos ha ayudado con esto, con los big data, con todas esas cosas que hoy día está de moda, ¿no? Sí. Y que naturalmente vemos que los ricos son más ricos, ¿no?, Claro. y los pobres son más pobres. Sí. ¿no? A propósito del Big Data, yo creo que el problema central de la elaboración de una política pública tiene que ver con la crisis de transición que hay entre la cultura del siglo XX y la cultura del siglo XXI. ¿No? Porque, como dice Bauman, vivimos en una sociedad líquida actualmente, que significa que es la sociedad que se evapora, que queda como una nube, después llueve y cae en cualquier parte la lluvia. Nosotros somos de una generación, por lo menos con Wilfredo, qué sé yo, del siglo XX, donde uno decía, le preguntaba al otro, oye, ¿tu papá está trabajando, está jubilado? No, mi papá jubiló. ¿Y dónde jubiló? Por ejemplo, en el caso de Valparaíso, voy a poner como ejemplo. No, mi papá es jubilado de Ferrocarril del Estado, por ejemplo. O mi papá es jubilado de la Armada, o de Correos de Chile, o de la compañía Refinería de Acero, de azúcar, qué sé yo. Entonces, en esos tiempos, claro, en los tiempos que el papá producía, nosotros íbamos a una escuela que quedaba cerca de donde vivíamos. Los profesores de la escuela vivían cerca de la población donde nosotros vivíamos, por lo tanto podíamos hacernos amigos de los hijos de los profesores, ¿no es cierto? Y íbamos creando toda una comunidad. Pero hoy día, si ustedes ven, por ejemplo, y le preguntan a alguien, oye, ¿y tu mamá en qué trabaja? Si se lo preguntan a una niña de esta generación, no, mi papá vende celulares, ¿entendés? O mi papá vende seguros.
yo no sé si alguien podría pensar que el que vende celulares va a poder jubilar en esa empresa de aquí a 20 años más. ¿No? Entonces los cambios culturales que se están dando en estos tiempos son bastante fuertes. Por eso que es muy difícil, y a mí me cuesta pensar en una política pública nacional, porque es imposible, porque en esta sociedad líquida ha cambiado la relación de la educación, donde ya los profesores no son los mismos profesores platónicos que sentían afecto por sus alumnos. Hoy día el profesor va, está a la clase y sale arrancando porque tiene que dar otra clase, y sale arrancando de otra porque tiene que dar otra clase. Antes no, antes el profesor convivía, compartía con el papá de sus alumnos, porque eran vecinos por último. Yo me acuerdo que en recreo, en Valparaíso, yo era amigo de los hijos de la profesora de matemáticas, y el primer grupo musical que yo hice a los 9 años, resulta que los hijos tocaban el acordeón, uno de ellos, y el otro tocaba la batería. Entonces yo iba a tomar 11 a la casa de mis amigos músicos, que eran los hijos de la profesora de matemáticas. Entonces ahí la profesora de matemáticas, en el tecito, aprovechaba de complementarme la clase. ¿Entendés? Y eso tú lo podías reproducir en otros niveles, igual que la profesora de música, era amiga de mi papá, qué sé yo. Éramos toda una familia, y después que esa familia de la escuela terminó sus actividades, bajábamos 1,5 cuadras y estaba el liceo. Entonces ahí llegaba toda la población del mismo cerro al mismo liceo a hacer las mismas actividades culturales, las mismas actividades deportivas, y por supuesto cuando fuimos creciendo todos estábamos metidos en distintas actividades, pero actividades al fin políticas, y así nos fuimos formando. Hoy día es muy difícil ver ese vínculo social, ¿no? Entonces, por eso que, repito, no sé hasta dónde se puede elaborar una política pública nacional, ¿no? Y por eso que en las preguntas que yo te mandé, Magali, decía, bueno, ¿de qué política pública vamos a hablar? ¿De la política pública nacional? ¿De la política pública regional? ¿O de la política pública comunal? ¿Y por qué no decirlo de la política pública vecinal? Habría que agregar otra cosa. ¿Qué agregarías tú? ¿Se las paso? Sí. Hoy habría que agregar la otra parte de las políticas de las etnias. Que ese es Por un supuesto. problema. Muchas gracias. Sí. De las etnias, que es un problemazo. Bueno, Por supuesto. Lo estamos viviendo. ¿verdad? Por supuesto. Claro. Porque resulta que, bueno, este grupo de las etnias se quedó en el pasado. Y ellos ven la tierra nomás, trabajan la tierra y nada más. Pues. Claro. Y el otro que venía de afuera, por supuesto que viene a colonizar. Pues. Y pesca a todos esos campesinos, pues bueno, son los inquilinos. Pues. Claro. Y Claro. los dueños de las tierras son los de la etnia. Exactamente. Y eso ha ocurrido. Pues. Exactamente. Y han inventado tantas cosas, tantos montañas, tantas cuestiones. Claro. ¿Mm? No sé si es cierto eso. Por ejemplo, hablan, pero si hubo como 100 quemas de vehículos, de iglesias, pero eso no. Y la inteligencia, si le pagan a ellos para tener inteligencia. A propósito de inteligencia. voy a agarrarme de ahí, Wilfredo. Ahí está el problema, pues inteligencia, hay una casa más. Bueno, a propósito, buena la palabra que se repitió acá, inteligencia, porque con eso voy a continuar. Yo tuve la ventaja hace algunos años, después de haber terminado el magíster en criminología, de hacer un diplomado de inteligencia criminológica, que duró 1 año y 8 meses. Faltaron como 2 meses para el magíster, pero era tan profundo el diplomado. Eso lo hice en el Instituto de Asuntos Públicos. Y ahí, de todo lo que me enseñaron, aprendí 2 cosas. Una cosa fue, cuando culminó el diplomado, llegaron un equipo de Canadá, porque había un seminario dentro del curso que se llamaba Chile-Canadá, un puente hacia las Américas.
Entonces empezamos el cursito. Entonces yo vi que al final de la sala de clase había un caballero, como dicen, que andaba con una polerita, qué sé yo, una chaqueta de antílope, con cuatro muchachos. Viene el presentador de la clase y dice, bueno, voy a presentarles a Enrique Silva Cima, primero que nada, dice, porque es el más importante. Chima, Claro, Chima. el más importante era Enrique Silva Cima en esa clase. Y después va a venir un equipito de Canadá. Entonces se para Silva Cima y habla de sus 20 tomos de derecho administrativo que acaba de terminar y que iban a servir para potenciar la fama que tenía Chile a nivel mundial de que no era un país corrupto. Estamos hablando hace 25 años atrás, de que la gran ventaja era que resulta que todos los alumnos eran funcionarios públicos. Total que el Silva Cima se pegó una lata de como de 1 hora y media más o menos con su derecho administrativo y hablaba de que nosotros somos hombres correctos, honestísimos, nadie roba aquí. Bueno, perfecto. Después entonces le tocó al equipo canadiense y sale el primer amigo. Estaban todos los gallos con los audífonos porque creían que el gallo iba a hablar en francés o inglés. Entonces el muchacho dice, bueno, buenos días, quiero preguntarles en qué idioma les hablo, francés, inglés o castellano. Porque yo le di la cara a todos los funcionarios públicos, sacándose los audífonos pero haciéndose los disimulados. Y empezó la clase. La clase no va a haber durado más de 25 minutos sobre aspectos jurídicos de los contratos de nuevo tipo en las relaciones chileno-canadienses. Una cosa cortita, se fue, pum, se sentó al lado del gallo de la polera y la chaqueta antílope. Después se para otro economista, aspectos económicos de las relaciones Chile-Canadá, 20 minutos más, se fue y se sentó. Bueno, la cosa es que fueron cuatro exponentes. Después nos fuimos al café y cuando culmina el seminario, que lo culmina este diputado del Partido Socialista que es de Vía Alemana, ¿cómo se llama? El Chili. Chile, Marcelo Chili, que en ese tiempo tenía otro pituto que era secretario de... ¿De la oficina? ¿De la oficina? No, ese fue otro. Este era de transporte, porque estos saben de todo. Bueno, la cosa es que dice, bueno, vamos a culminar el seminario, dice, con un cafecito, qué sé yo. Entonces le vamos a dar la palabra al maestro Silva Cima. Dice, se puso a hablar de nuevo de los 20 tomos de derecho administrativo. Y va y dele con la honestidad de los funcionarios públicos, reconocidos internacionalmente, qué sé yo. Después entonces dice, bueno, ahora se va a despedir el equipo canadiense. Y el equipo canadiense, resulta que el caballero que estaba con la polera y la chaquetita antílope era el coordinador del equipo canadiense porque además era presidente de la Comisión de Reducción del Estado canadiense. Y para y se sienta. Entonces, él dice, bueno, yo quería decirle que aparte de coordinador de la Comisión Reductora del Estado, yo en realidad soy director de la Orquesta Sinfónica de Canadá. Soy violinista, chelista, flautista, profesor de música, magíster. Y también soy economista. Y también hice unos cursitos para poder reducir un poco el Estado. Entonces, el problema del trato comercial entre Chile y Canadá, claro, como dijeron los muchachos, es un problema jurídico, es un problema económico, qué sé yo, pero ante todo es un problema cultural. Fíjate que yo cuando escuché a esta persona entendí por primera vez
la diferencia que teníamos entre nuestros políticos tradicionales de acá, que escribían 20 tomos de cualquier cosa, y los políticos de países más protestantes, que antes que políticos eran artistas. ¿Entiendes? Y fíjate tú que yo cada vez que observo un político, lo primero que le pregunto es si sabrá tocar guitarra este gallo, sabrá bailar salsa, habrá leído algún poema, ¿me entiendes? Porque en realidad es gente muy aburrida la clase política nuestra, es gente muy aburrida. No hago la distinción entre la izquierda y la derecha, porque creo que hay gente aburrida dentro de la izquierda y gente entretenida dentro de la derecha también. Pero creo que el tema del arte es fundamental. Y esto lo planteo porque a mí me preocupó mucho que a nivel de la educación el arte comenzara a disminuir en su influencia. Yo lo veo porque como tengo hijas que son artistas, trato de ver cuál es el tiempo que ellas tienen para poder dedicarse al arte. Y yo las veo estudiando hasta las 1 de la mañana, habiendo salido de clase a las 4 de la tarde y tienen que ponerse a las 6 con los libros. Y solamente por un acto libertario de ellas comenzaron a buscar la música. No es que la profesora le haya dicho, oiga, mi hijita vaya a estudiar guitarra. Y eso mismo lo he observado yo con el tema de la filosofía. Cuando comenzaron a sabotear las clases de filosofía, yo dije, aquí tenemos un problema gravísimo para elaborar una política pública a nivel de la educación. No tenemos grandes ventajas con el arte, estamos jodidos, y no tenemos grandes ventajas con la filosofía. Mientras estemos mal por ahí, es muy difícil hacer una política pública real, que sea capaz de invitar a la reflexión. Porque hoy día, más que reflexionar, yo creo que nosotros somos más, implementamos más el pensamiento, pero el pensamiento a través de lo que se llama la datología, es decir, somos recolectores de datos. Estamos todos con el computador y acumulando datos, por si algún día nos toca sacarlo. Pero es muy difícil que hoy día a nivel de la educación se invite a la reflexión. Y aquí voy a tener que hacer un paréntesis para meterme un poco más con este tema de la reflexión, que va en la segunda pata de esta pequeña conferencia, como decirlo. Miren, yo creo que uno de los temas de las variables de los títulos, como les decía, es definir los conceptos, pero aquí tenemos, lo central es un problema metodológico. Un problema metodológico porque hay un abuso y sobre todo en la política criminal, hay un abuso de la metodología cuantitativa para determinar si estamos bien o estamos más o menos o estamos mal. ¿Por qué hay un abuso de la política en la política pública? Porque la política pública está muy bañada por la economía.